Buenas noches, bienvenidos a su programa En Contexto. Hemos estado preparando durante estas semanas una serie de análisis relacionados con los retos de Puebla para el futuro. Hemos invitado a una serie de especialistas que han estado comentando con nosotros en relación a diversos tópicos que deberían incorporarse a la agenda de gobierno. Y en un programa reciente hicimos uno en relación al municipio, pero no al municipio metropolitano o al municipio urbano, sino básicamente esos municipios que son la gran mayoría que están en el interior del estado. Y bueno, nuestras especialistas nos comentaron algunos aspectos importantes que queremos retomar el día de hoy, y doy nuevamente la bienvenida a la doctora Rosalinda Merino, coordinadora de la licenciatura en Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, Rosalinda. Gracias, buenas noches. Y también está con nosotros la doctora Margarita Lumbreras. Ella es coordinadora del programa de maestría en Gobierno y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ciencias de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, Margarita, nuevamente. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues se nos quedaron muchos temas en ese programa, ¿no? Y terminábamos hablando un poco de la aportación que la academia puede hacer por una parte, para el diagnóstico, ¿no? de la problemática que se vive al interior del Estado, no solamente en su parte material, sino también en su parte, no material, en la parte educativa, en la parte formativa, en la parte de la calidad de vida. También en lo que puede hacer la implementación de políticas públicas, ¿no? La generación de nuevos procesos de gobernanza local, y finalmente en la capacitación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar un poco esa idea. Tú, Rosalinda, has realizado mucha investigación, ¿no? Es decir, ¿qué buena práctica podríamos comentar sobre algo que haya hecho la Facultad de Economía para aportar al desarrollo municipal? Sí, yo creo que como investigadores el primer paso que debemos dar es transmitir a los estudiantes lo que uno hace, ¿no? El que sepan qué investigaciones, qué líneas de investigación tenemos cada uno de los académicos, qué tipo de formación pueden, digamos, fortalecer al desempeñar ese tipo de investigación. Sobre todo porque en todas las unidades académicas tenemos diferentes licenciaturas y algunas creemos que no pueden dedicarse a la investigación, y no, o sea, en todas hay un campo en el que se puede desarrollar la investigación enfocado a cada disciplina, a cada ciencia. Entonces, sí meterles ese entusiasmo, ese gusto por la investigación, el por qué se da, ¿no? Porque ellos están acostumbrados en las materias, pues reciben un libro y no saben de dónde salió toda esa investigación que está, todos esos números, todas esas letras, ¿no? Entonces, sí irlos vinculando desde la transmisión en el salón de clases, posteriormente con lo que se refiere al servicio social, las prácticas profesionales, y uno como investigador en los proyectos en los que uno tiene, invitarlos, ¿no? Sí hay muchos chavos que a lo mejor desconocen toda esa parte académica y hay que irlos invitando, que se empapen de todo ese conocimiento, que vean que la teoría que aprenden en el salón la pueden aplicar, ¿no? Y es más, pueden aprender más todavía de la práctica, ¿no? Entonces, ese vínculo con la sociedad, no solamente por los medios digitales, sino persona a persona, es muy importante. Y a los investigadores, pues, transmitir esa información, ¿no? O sea, que ellos y nosotros, en este caso, podamos vincularnos por medio de proyectos. Sabemos que tenemos muchos, pero también hacerlos ya también más aplicables, ¿no? O sea, que realmente no se pierda ese vínculo con la sociedad, el ir a los diferentes espacios dentro del Estado de Puebla o más allá, hacer estudios de caso, o sea, aplicar todas esas teorías que tenemos conocimiento y fortalecer toda esa parte académica y la investigación. Claro. Sobre todo aportar conocimiento que pueda permitir a los gobiernos intervenir, ¿no? Claro. Porque lo comentábamos en el programa anterior, se implementan los planes de desarrollo con base en datos nacionales, con base en la experiencia, algún consultor por ahí que aparece, pero en realidad no son resultados de estudios rigurosos, sistemáticos, hechos desde la comunidad, ¿no? Y eso hace que muchas veces las decisiones políticas que se tomen
pues no sean las correctas, no tengan el impacto que deben tener, ¿no? Margarita, tú participaste en un proyecto muy interesante que tuvo que ver con la creación de una base de datos respecto a proyectos sociales inclusivos que partieron desde los municipios. Coméntanos un poco de esto del proyecto del CIDE de base de datos municipales. Sí, efectivamente, desde el 2001, que fue una iniciativa académica que la propuso el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, conjuntamente con la Fundación FOR para dar el financiamiento, con la Delegación de Banobras, tanto a nivel, la Dirección General de Banobras a nivel nacional y las delegaciones a nivel de los estados. La idea del CIDE, bueno, pues proponer esta iniciativa académica donde recopilara toda la información de buenas prácticas, como ellos le llamaban, porque era el Premio de Gobierno y Gestión Local, en donde se convocaba a todos los municipios a participar y que pusieran a consideración pública las acciones o programas que estaban llevando a cabo, analizando toda la agenda local, desde modernización administrativa, servicios públicos, infraestructura, educación, y luego, como pasaron casi 15 años con el premio, se fueron incorporando temas como la transparencia, la rendición de cuentas, combate a la corrupción, planeación urbana, temas de metropolización, y creo que está la base de datos desde el 2001 a la fecha, bueno, que terminó el proyecto en el 2016, y creo que en este sentido yo estuve desde el inicio hasta el final del proyecto y efectivamente se analizaron muchas experiencias en el caso concreto de Puebla, siendo desde la iniciativa académica y que se fueron incorporando muchas instituciones académicas, la UNAM, el Colegio de la Frontera Norte, instituciones a nivel estatal, la Universidad de Guadalajara, Aguascalientes, muchas instituciones académicas que determinaron ellos socios locales, le llamaban como representantes de cada institución académica para tener además el acervo dentro de las instituciones locales. En el caso de Puebla hubo más de 300 programas que participaron gobiernos en diferentes periodos, pero que a la larga vemos que no se institucionalizan esas buenas prácticas, porque efectivamente se atendieron muchos temas, en donde Puebla Capital, tuvo varios primeros lugares en distintas ediciones del premio, y eso nos muestra que había un interés, por lo menos de ponerse a prueba, a consideración pública, estos proyectos, pues lo considerábamos evaluación, aunque era un poco subjetivo, pero ahí estaban. Y esto a mí me tocó revisar muchos programas, casi la mayoría de los de Puebla, y estar en contacto directo con las autoridades municipales. Y puedo mencionar el caso en lo particular de una experiencia muy exitosa que tuvo el premio a nivel nacional, no solo el reconocimiento del CIDE, sino el reconocimiento del Infotec, que es otra centro de CONACYT de información, en donde da un respaldo más al gobierno local que esté en sistemas de información digital. Y bueno, pongo el caso de Sautla porque era un municipio de alta marginación, un municipio rural, y que tuvo el primer lugar, y esto nos da muestra de que viendo la visión del gobierno local, conjuntamente con la ciudadanía, qué temas o qué problemas públicos puede atender. En el caso concreto fue un proyecto de desarrollo del Internet, de la educación, pero con Internet, que pudiera en toda la comunidad del municipio todos tuvieran el acceso al Internet en las escuelas secundarias y preparatorias. Y esto le valió al gobierno local ser el primer municipio a nivel nacional de tener el bachiller digital, de tener el acceso desde el gobierno local. Había una oficina especial en donde tenía una interacción directa con todos los profesores que daban como una materia alternativa en todos los planteles educativos que se estaba implementando, y esto le dio no desertar a los muchachos, a que tuvieran estas herramientas de la información a su alcance, pero también tenía una incidencia mucho más social. Había una problemática de mucho bullying, de mucho problema dentro de las escuelas, y esto de alguna manera disminuyó en gran medida, y estamos hablando de más de 17 planteles, de más de 100 escuelas en donde él implementó este proyecto. Entonces están los datos, está documentado el análisis, y creo que como academia, que fue una iniciativa académica
desde el inicio muy fuerte, muy fortalecida, y esto nos compromete en las instituciones locales de que podemos retomar esta iniciativa académica, reproducirla, porque tiene una base de datos de más de 3,000 programas a nivel nacional de todos los municipios que participaban cada año. Se incorporaban alrededor de 500, 600 prácticas, se determinaba de acuerdo al tema específico de la agenda y se hacía un análisis de todos los especialistas. Entonces convocaba a nivel nacional especialistas, y esto nos ha comprometido de alguna manera a interesarnos mucho más por el tema municipal, y donde es ahí donde realmente es el espacio donde se puede detonar desarrollo, crecimiento, combatir la desigualdad, combatir la inseguridad pública, y creo que tenemos muestras de muchos municipios que son motivo de que se pongan a la mesa de análisis y que se puedan reproducir. Claro. Y la esencia fundamental es esta sinergia gobierno-sociedad, ¿no? Es decir, entre el gobierno local y la comunidad como sustento de las buenas prácticas, digamos, ¿no? Que de alguna manera es algo que parecería que no existe en nuestro contexto regional, pero que en realidad sí hay experiencias replicables, pero que desgraciadamente les falta continuidad, ¿no? Así es. Vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre el desarrollo municipal y bueno, hablábamos un poco de estas buenas prácticas a partir de la sinergia entre gobierno y sociedad, pero el problema a veces es la continuidad, ¿no? Es decir, llega un buen gobierno, se involucra, hace buenas acciones, impacta la vida de su comunidad, pero se va ese presidente municipal y se pierde la experiencia. Ahora viene la figura de la reelección. Un presidente podrá estar, digamos, el doble de tiempo que estaba antes, pero a lo mejor no basta esto, ¿no? Es decir, no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de voluntad política por una parte, pero también de enfoques programáticos, ¿no? De compromisos, de agenda de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera empezar a cambiar un poco esta dinámica en los municipios, ¿no? donde está la problemática, pero la atienden el gobierno federal y el gobierno estatal, y prácticamente la participación de los presidentes municipales o los cabildos municipales pues es relativamente corta, ¿no? Como bien dice doctor, yo creo que no es cuestión de tiempo. Tenemos, digamos, malas costumbres, donde a veces desde por cuestiones de designación de candidatos, después ya que son electos y demás, no tienen un perfil, ¿no? Entonces, desde ahí empieza algo que está ya medio torcido. Si a eso, llegan, ¿y qué sucede? A lo mejor llegan sin experiencia, y no experiencia tiene que ser en la administración pública, sino en el sentido de el contacto con la población, con la administración pública, que tenga una profesionalización, y que quiera hacerlo, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor sí tienen algunas facultades limitadas, no porque no quieran hacerlas, sino porque hay leyes, reglamentos, etcétera, que le dicen qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y no pasar de ello, ¿no? Pero hay otras que sí, en las que sí puede desempeñarse, pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor nada más actúa como un administrador, simplemente, ¿no? Entonces, el primer indicador es el diagnóstico que mencionábamos en el anterior programa, ¿no? Ese diagnóstico de la población, del territorio, de la administración, que sí es limitado el tiempo cuando era 3 años, sí, yo creo que sí, porque cuando ya están agarrando experiencia ya se van, ¿no? Pero ahora que hay esta oportunidad es darle esa continuidad, que no se resetee cada 3 años una administración, que no
tenían una agenda y de repente llegó uno diferente y hasta ahí quedó, ¿no? Sino hay que darle continuidad a los proyectos, sea el color que sea, ¿no? Eso porque también tenemos, yo creo que muchos de los problemas económicos a veces son problemas sociales, ¿no? O sea, de que si no me llevo, que si pertenece a otro, que si era de la calle, en las comunidades es eso, ¿no? A veces hasta el que está del otro lado de la calle, entonces ya no. Entonces, sí, esas limitantes las estamos, digamos, nos permean y se vuelven un problema en lugar de ser una fortaleza, ¿no? Entonces, sí hay que empezar desde esa parte del diagnóstico, ir dando continuidad, profesionalizar al equipo de trabajo, que no sea de amigos, ¿no? También, porque también existe sí muy buena voluntad a lo mejor en muchos de los presidentes municipales que llegan, los regidores, que es al final de cuentas su equipo con el que va a trabajar, ¿no? Pero cuando no hay esa, digamos, esa buena voluntad, esa sinergia, ese compañerismo, ese trabajo en equipo, no funciona, ¿no? O sea, se bloquea, no se vuelve, el desarrollo no llega, se podría decir, sino es un día a día el tener que hacer, cumplir y tan, ¿no? Entonces sí hay que sumar muchos esfuerzos y sí se puede. Yo considero que la reelección es una buena oportunidad, pero se necesita fortalecer valores, ¿no? O sea, que a veces son valores políticos, valores institucionales, valores hasta humanos, ¿no? O sea, porque Claro. puede haber una buena práctica, pero es fortalecer esa parte cualitativa. Claro. Margarita, ¿qué otro proyecto nos puedes compartir que haya detonado Puebla y que haya dado una relevancia? Yo me acuerdo que hicimos en una ocasión una reunión con presidentes municipales, ¿no? que participaron en este premio. Y bueno, el entusiasmo, como bien decían, pero sobre todo la preocupación que ellos manifestaban de que este ejercicio que ellos habían realizado no tuviera la continuidad debida, pero había muchos proyectos ahí que ellos tenían, ¿no? Sí, efectivamente, creo que yo ponía el ejemplo de Sautla, considerando las características sociodemográficas del municipio como un municipio de alta marginación y que nos dio muestra de que efectivamente se pudiera estos temas que no son tan comunes en una agenda de gobierno municipal, está rebasando la agenda tradicional porque pasó a una agenda mucho más ampliada, en donde incorporó diferentes sectores, no solamente de la comunidad, sino a nivel de instancias federales, ¿no? Él incorporó a la UNAM, al Politécnico Nacional para hacer estudios y entender de qué tenía que hacer, porque además el área no le daba para poder meter toda la fibra óptica de intercomunicación de la banda esta de internet, y trabajó mucho para lograrlo. Yo estuve 2 días de trabajo de campo en el municipio y vemos que es una gran práctica que está documentada, que desafortunadamente no ha salido todavía el libro hasta actualmente del CIDE, porque era una de las prácticas documentadas por mí de alguna manera. Y de otras experiencias, el municipio, la capital, ha tenido 4 o 5 premios en diferentes administraciones, en donde ha sido un tema, el de la educación, y el otro que ha sido lo de la rendición de cuentas, ¿no? Ha sido uno de los temas de la modernización administrativa del municipio, conjuntamente con el Instituto de Planeación, que es otro de los grandes ejes que debe de tener el gobierno local, tener estos institutos de planeación en donde realmente ahí sea el área técnica, no política, técnica de que deben de tener los gobiernos locales para poder detonar realmente un buen diagnóstico y no solamente cubrir el requisito institucional de entregar un plan de desarrollo, sino que efectivamente dentro de estos institutos de planeación se convierten en los ejes que determinen hacia dónde va el rumbo del desarrollo del gobierno local. En este caso, yo puedo hablar del Instituto de Planeación del municipio de Ciudad Juárez, que fue uno de los grandes institutos a nivel nacional, que era el que le proponía no solamente a nivel municipal, sino a nivel del Estado, cuál era la problemática urbana que había en todo el Estado. Y entonces se convirtió en que era el instituto que capacitaba, que habría la profesionalización de los servidores públicos y los funcionarios, porque efectivamente comentaba Rosalinda de que una parte del grupo
de su grupo del ayuntamiento, que en este caso está por el presidente y los regidores, pero el otro es la administración pública que ejerce, que pone en acción lo que aquí se está consensuando y lo que aquí se está acordando. La administración pública es la que los funcionarios, los directores de cada una de las áreas, el área de desarrollo urbano, el área de medio ambiente, que deberían de poner en práctica y que deberían de tener una programación que ahora ya se los piden, o sea, no es de que lo deben de hacer, lo podrían hacer, lo deben de hacer, pero desafortunadamente todavía vemos de que es muy limitado la visión que puedan tener. ¿Por qué? Porque solamente bajan los proyectos a nivel federal, pero no estamos viendo una realidad de qué es la problemática real. Por eso es necesario sí el diagnóstico que deben de tener los gobiernos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? No determinándolo desde el punto del presidente municipal, sino los diferentes actores y sectores que componen la comunidad o el municipio. En este caso, cómo incorporar la participación de organizaciones, cómo incorporar al sector empresarial, cómo incorporar a las instituciones académicas para poder de manera integral detonar realmente en el desarrollo del municipio. Claro. Me parece fundamental esto del Instituto de Planeación, porque es una instancia institucional que puede perfectamente darle al municipio una consistencia, ¿no? Independientemente de su tamaño y de sus características, puede prácticamente definir una política pública y gestionar el plan de desarrollo que, más allá de la obligatoriedad legal, pues realmente tenga un sentido, ¿no? Entonces, claro. Creo que me parece un elemento fundamental. Y el otro que señalas en el sentido de que la agenda no tiene por qué ser tradicional, ¿no? De solamente atacar la problemática muy inmediata, sino ir más allá. O sea, esto de la conectividad o del uso de las nuevas tecnologías, ¿por qué no tenerlo en la comunidad rural o en la comunidad pequeña? Porque puede venir a ayudar a resolver problemáticas educativas, problemáticas médicas, problemáticas de distinto tipo, aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, en la Facultad de Economía hay este Centro de Estudios del Desarrollo, el CRES, me parece que se llama. Sí, el CEDES. ¿Ahí qué proyectos han detonado ustedes a nivel del desarrollo regional? Sí, ahí se llevan muchos tipos de proyectos que están enfocados al posgrado, tienen diferentes líneas de investigación y la situación es eso, ¿no? Enfocarlo al desarrollo en ciertas zonas que la mayoría son para el estado de Puebla, también el fortalecimiento a pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, ¿no? Hay un observatorio de pequeñas y medianas empresas y entonces ese vínculo, digamos, de la universidad es donde uno dice, es necesario, ¿no? Porque tenemos la administración pública por un lado, tenemos la población, pero falta alguien que les esté dando ese soporte técnico, por decirlo, que es la universidad, ¿no? O sea, sí hay espacios, pero en ocasiones, pues, los académicos pareciera que somos muchos, pero somos limitados, ¿no? O sea, porque en realidad tenemos N zonas en las que se puede trabajar, pero no llegamos a todas, ¿no? Entonces, o si no hay el conocimiento, ¿no? No se sabe dónde se trabaja eso. Entonces, sí hay mucha línea de investigación que se puede vincular y falta ese acercamiento, digamos, ese enlace entre la universidad, la administración y la población para poder detonar esas situaciones. Y faltan recursos, ¿no? Porque También. si hubiera convocatorias para atender ciertas necesidades, pues entonces la investigación se podría canalizar en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer nuestro corte, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando sobre el desarrollo municipal y bueno, estamos aquí viendo estas áreas de oportunidad, ¿no? Que se abren en la relación gobierno-sociedad, en la relación gobierno-universidad, en las posibilidades que se dan
cuando se asocian muchas voluntades y se generan proyectos como este que nos comparten, que durante mucho tiempo tuvo el CIDE y que desgraciadamente ahora pues, perdió continuidad, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, es decir, ¿qué agenda debían asumir los nuevos legisladores para darle esta fortaleza al municipio y que verdaderamente los planes de desarrollo puedan ya no solamente intervenir, incidir, sino verdaderamente lograr cambios sustantivos en la dinámica social, en la dinámica económica? El marco normativo yo creo que no debemos dejarlo a un lado, ¿no? Es nuestro eje rector, es una institución al final de cuentas y ese marco normativo sí necesita volverse en algunos aspectos más flexible. El artículo 115, digamos, todos sabemos que es enfocado al municipio, ¿no? Pero hay otros artículos dentro de la Constitución que también le competen al municipio. Tenemos también la Ley Orgánica Municipal, ¿no? Muchos no saben ni que existe. O sea, el bando de buen gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, reglamentos particulares de algunas funciones. Entonces, hay unos que conocemos municipios en los que a lo mejor desde que llegó hasta pasan administraciones y nunca hay una reforma al bando de buen gobierno, nada, ¿no? Entonces, sí se necesita tomar, ¿por qué? Porque al final de cuentas la legislación es quien te pone hasta cierto punto un límite, ¿no? O al contrario, o te da cavidad para que hagas más acciones. Entonces, sí necesitamos fortalecer esa parte legislativa local, ¿no? O sea, tanto en el gobierno municipal como en la legislación, lo que tiene que ver con el Estado, con la Federación, pero trabajar juntos, ¿no? Porque se aprueban muchas leyes a nivel federal o a nivel estatal, pero no se le pregunta al que está cercano a la población. Así es. No se le pregunta al que está dirigiendo, al que está administrando, ¿no? ¿Cuál es esa percepción de la población? ¿Qué necesidades tiene? ¿Por qué se necesita modificar? ¿No? Se me ocurrió. No, o sea, debe haber un fundamento del por qué se está modificando una ley o por qué se está reformando, ¿no? Entonces sí es muy importante, la ley es la base de nuestra acción el día a día, entonces sí necesitamos tomarle mayor importancia a la ley, ¿no? Claro, tanto a nivel del Estado como a nivel de los municipios, Claro. o sea, ellos también pueden legislar, ¿no? En su Sí. ámbito en el contexto en el que trabajan, pero para eso están los cabildos, ¿no? Para Claro. que se hagan reformas y planes de trabajo que puedan realmente, pues yo diría, atacar los problemas de fondo que tienen muchas de estas comunidades, ¿no? Sí. Sí, yo creo que aquí hay nuevamente esta parte de qué le compete a cada poder. En el caso concreto del caso de Puebla, la legislatura que está también por salir, que también tardó 4 años, 8 meses, de alguna manera también debería de tener muy claro que hay comisiones, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano, las comisiones de zonas vulnerables, todo esto en donde se supone que van de la mano con cómo van a detonar en los municipios que representan, porque son una serie de distritos que representa la legislatura local y que tiene un conjunto de municipios que deberían ir de la mano efectivamente para crear una homologación legislativa, porque ese es el punto de lo que está pendiente, la agenda legislativa a nivel local. Y que hemos visto una serie de reformas, entre comillas, transformadoras, ¿no? A nivel nacional, como la reforma energética, sendaria, la reforma en telecomunicaciones, en competitividad educativa, laboral, pero que esto no ha detonado realmente en los espacios locales. Pareciera que estas reformas solo han sido ad hoc a sectores importantes de nuestro país, pero que no han detonado en un desarrollo de los municipios. Esto nos vemos que efectivamente puede haber cambios en la legislación, pero si no hay un conocimiento de qué tienen que hacer los gobiernos municipales para enfrentar ante estas nuevas reglas del juego, entonces efectivamente no se puede ir ampliando su nivel de acción a nivel local. Considerando la parte de la academia y que terminó esta gran iniciativa del CIDE, digo gran iniciativa porque convocó a muchas universidades, es más, la Benemérita estaba incluida dentro de este gran inventario de universidades que estábamos trabajando conjuntamente con el CIDE y que creo que nos deja un panorama en donde tenemos que retomar, pero lo otro es que la investigación tenemos que hacer de las universidades la investigación-acción. Es decir,
Mi investigación, ¿a qué problemática va a detonar o va a resolver? Mi investigación, ¿en qué zona la voy a ubicar? ¿En qué municipio, en qué comunidad, en qué espacio, para que detonemos realmente en un desarrollo integral y que la vinculación y la responsabilidad de la universidad precisamente en esta tríada de análisis entre universidad, gobierno y empresa, pero aquí sería precisamente la universidad y el gobierno local, de que somos quienes pudiéramos tener todas las herramientas, no solamente metodológicas, sino de acercamiento a estudios analíticos, de estudios sistemáticos, en donde proponer alternativas de solución para los gobiernos locales. Tenemos otra visión, por supuesto. Aquí no hablemos de que los gobiernos locales, muchos, de la mayoría de los, en el caso de Puebla, de los 217, pues hablaremos de que menos de un 30% tiene una profesión. La mayoría tiene a lo mejor la primaria o la secundaria terminada, alguna la carrera técnica, pero licenciatura es muy reducido el nivel de profesionalización. Ahora, ese no es la panacea para resolver los problemas del gobierno local. Así es. Aquí el punto es la voluntad política de cómo incluir dentro de la planeación del desarrollo a los diferentes sectores, cómo incidir, cómo incorporar la participación de la ciudadanía y cómo llamar a las universidades para poder detonar realmente en la resolución de problemas. Los problemas son muchos del gobierno local, no es posible que los resuelvan en 3 años, ni va a ser suficiente que se puedan reelegir ni 6 años, tienen que planear a largo plazo, a largo plazo, y que aún así, terminando su administración, no pueden terminar los proyectos siguen. El problema es que se reinventa el gobierno local, se reinventan nuevos proyectos y los problemas siguen siendo los mismos. Así es. ¿No? Estamos viendo el combate a la pobreza, bueno, eso tiene cientos de años que queremos combatir la pobreza y más que disminuirla, ha aumentado. Y esto creo que es parte de la agenda de temas prioritarios que el gobierno local tiene que subir de inmediato. Porque aparte de que la ONU como un organismo a nivel internacional lo determinan los ODS como punto fundamental, dentro de este tema hay 3 aspectos dentro del combate a la pobreza que el gobierno local tiene que atender. Y entonces, en ese sentido, me parece que el gobierno ahora tendríamos que acercarle desde las universidades, esta es la agenda, este es el tema, así podrías impulsar el desarrollo, pero el desarrollo entendido para mejorar condiciones de vida. Exacto. El desarrollo entendido desde las comunidades, para muchas de las comunidades o de los espacios locales, el desarrollo es arreglar el atrio de la iglesia y eso lo tenemos que respetar. Pero a partir de esta forma de organización, ¿cómo podemos recuperar esta forma que les ha dado identidad además a la comunidad? Podemos aprovechar esas formas para detonar en un desarrollo mucho más integral, en detonar sistemas de producción local, en incorporar los círculos de intercambio que en algún momento se estaba hablando en Europa y que ahora lo regresan. ¿Cómo cuidar el medio ambiente desde las comunidades? Porque son quienes respetan el medio ambiente, las comunidades y los gobiernos locales. Sí, ¿no? Porque ahorita que estabas hablando me acordé, por ejemplo, de las famosas remesas, ¿no? Que muchas veces vienen etiquetadas, vamos a llamarlas así, a la fiesta del patrono local o del atrio de la iglesia o el arreglo de la plaza municipal. Es decir, puede incluso llegar a no ser un problema de dinero, ¿no? Sino más bien de proyectos gubernamentales en los cuales poder ubicar todos estos recursos, todos estos proyectos para poder realmente incidir en el cambio municipal, ¿no? Porque el problema es que puede o no haber mucho dinero, pero si no hay proyecto, pues entonces no tiene ninguna relevancia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, retomando lo del diagnóstico, el diagnóstico, digamos, se puede hacer desde las universidades, pero hay una pieza fundamental que es la percepción del beneficiario, ¿no? Al final de cuentas, él le va a llegar, o sea, la población es la que tiene que decir qué necesito. Claro. Desde puedo necesitar una nueva iglesia, casi, hasta a lo mejor necesito una escuela, ¿no? O sea, entonces, nosotros somos un vínculo y la administración en lo que es el municipio puede estar buscando recursos y demás, pero si no sabe qué necesita su comunidad, ¿qué va a hacer, no? O sea, se vuelve nada más un quehacer cotidiano de bajar fondos, no sé qué, actuar día a día, pero realmente no le estoy preguntando al que le está llegando, ¿no? O sea, ¿estoy satisfaciendo tu necesidad?
Cuando ahora se hace la evaluación de los recursos del ramo 33, es una buena práctica, ¿no? Porque se le pregunta al beneficiario, ¿qué te estamos solventando tu necesidad o no? Y en muchos casos, pues realmente, aunque llegue el recurso, no logra el impacto que se necesita o que se espera, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro corte, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando del desarrollo municipal y muchas veces cuando platicamos de la problemática de nuestro estado, de nuestro país, pues siempre nos perdemos en, es que hay estos problemas, no se resuelven, etcétera, como que nos autoflagelamos, pero sí hay áreas de oportunidad y nuestras especialistas las han estado planteando, ¿no? En términos de diagnóstico, capacitación, implementación de políticas públicas, esquemas de planeación, de evaluación. Es decir, hay una serie de mecanismos que desgraciadamente no se discuten en la agenda pública y nos perdemos en el problema y no en las áreas de oportunidad, ¿no? Me gustaría que este último bloque, digamos, lo dedicáramos un poco a profundizar y decir qué más cosas podemos proponer para que el desarrollo municipal, el desarrollo regional pueda empezarse a trabajar de una manera más sistemática, más ordenada. Yo creo que el principal, digamos, insisto, es ver qué necesita mi población, ¿no? O sea, ese es el inicio. A partir de ello, construir un diagnóstico y posteriormente ir profesionalizando. Y, digamos, la profesionalización no se empieza ya cuando yo ya entré a administrar al municipio, ¿no? Sino desde antes, desde que se hace una campaña, se debe hacer un diagnóstico de hacia dónde voy, ¿no? O sea, hacia qué me estoy enfrentando, porque no es fácil y además lo político nos puede dejar a un lado, ¿no? También, o sea, a veces dejamos esa situación que se vuelve pues áspera en algunas situaciones. Hay municipios donde lo político es fundamental, claro. O sea, tenemos organizaciones que manejan a los municipios, ¿no? Entonces, esa parte política nos puede dejar a un lado. Y es parte también de la población, ¿no? O sea, son sus usos se vuelve un uso y costumbre, una tradición, ¿no? Entonces, sí hay que involucrar a toda la población, esa participación que menciona la doctora, sí es muy necesaria considerar a la población, es nuestro elemento dentro del municipio. Si estamos como ayuntamiento dentro de ese espacio, tenemos nuestro acercamiento directo con la población, ¿no? Entonces, sí hay que potencializar esa parte, desarrollarla y a partir de esas necesidades construir el diagnóstico, ver qué propuestas, qué programas, qué proyectos se pueden realizar de acuerdo a esa situación, ¿no? O sea, a esos elementos, esas características particulares que tiene esa población. Claro, Margarita. Creo que como institución académica y también que afortunadamente venimos de una institución pública y con mucho compromiso, pero en el caso concreto representar al Instituto de Ciencias de Gobierno, como el nombre lo dice, Instituto de Ciencias de Gobierno, me parece que tenemos ahí el compromiso, sobre todo, pero abrirlo a todas las demás áreas del área de las ciencias sociales y de las áreas que tiene la universidad como licenciaturas y formación académica que tenemos, en donde los problemas también tienen que ser desde un punto de vista, o las investigaciones desde un punto de vista multidisciplinario. Yo creo que en el momento que nos sentemos las diferentes áreas para determinar qué tanto aportamos para una problemática, para verla desde el municipio, porque en el municipio efectivamente se reconoce que hay una problemática grande. Tenemos un diagnóstico adverso en el caso de Puebla, tiene los
los datos pues realmente que nos ponen a pensar qué es lo que vamos a hacer, porque una gran metrópoli con los porcentajes de marginación, de pobreza que tiene, creo que no es para menos para que nosotros como institución académica podamos conjuntar también esfuerzos de compromiso para vincularnos directamente con las áreas específicas del gobierno local y poder incidir. Me parece que el gobierno local tiene que tener la disposición, y creo que en esta nueva coyuntura política tienen que ver que efectivamente no fue basto 4 años, 8 meses, que no es necesario el caso de los gobiernos locales, desafortunadamente, que no terminan un periodo, porque muchos de ellos están ahorita también haciendo campaña. Ese es un punto que sí también hay que tratarlo, de que terminen un periodo de gobierno, de que puedan dar los resultados que estaban ofreciendo a su comunidad, porque tienen el compromiso con la ciudadanía. Nosotros también somos ciudadanos y también exigimos que haya esta continuidad, de que no se reinvente el gobierno cada 3 años, y que si hay esta posibilidad de que se van a reelegir, efectivamente les vamos a dar el voto de castigo o el voto de confianza para seguir. Y hay muchos problemas en el caso de Puebla y en la región en particular. Si no acabamos con los problemas de corrupción, de inseguridad, de desviación de recursos, que precisamente la transparencia y rendición de cuentas, de incentivar la participación de la ciudadanía, creo que no se van a lograr muchos resultados positivos. En el momento que el municipio abra los canales de participación y no creando estos mecanismos de participación ciudadana de consejos, foros de consulta, no son totalmente todo para incidir en la participación. La participación entendida desde la academia, que incide en toma de decisiones. La participación de la ciudadanía que se involucra en el proceso de la política pública, en definir el problema, de formular el problema, de implementar y evaluar en dónde estamos mal, para que en ese momento monitorear y ver en qué proceso nos equivocamos y poder corregir. En este sentido, me parece que la academia tenemos mucho que dar conjuntamente con la ciudadanía. Si hay un compromiso entre el gobierno, la universidad y la ciudadanía entendiéndola desde el sector social, privado y político, porque no podemos dejar a un lado a ningún sector. Creo que de esta manera los municipios son muchos, y efectivamente muchos dicen, y retomo el caso de que dice Luis F. Aguilar, es que hay que reducir las administraciones locales, pero es donde vivimos la mayoría de los mexicanos. No se puede reducir, tiene todo un argumento respetable el doctor, pero sí es necesario, cuando uno vive en los municipios, cuando uno ve, identifica la problemática, no podrían hacerse, tenemos que hacer más gobierno, los gobiernos locales. En el caso de Puebla y con otros estados, tiene juntas auxiliares que fortalecen la parte política, pero no le han dado el fortalecimiento administrativo, institucional. Y entonces creo que cuando empecemos a darnos vuelta de que existen las juntas auxiliares, de que existen barrios, colonias con grandes disparidades, y podamos ver el desarrollo de las regiones de una manera igualitaria, de reducir los desequilibrios regionales, creo que en ese sentido podemos ya ir perfilándonos hacia otros elementos. Y creo, para cerrar, creo que sí es en los espacios locales donde se tiene que detonar el desarrollo, es en los espacios locales donde se debe de disminuir la pobreza, la desigualdad, donde debe de ser el espacio de recuperación, la apropiación del espacio público. Claro, porque las grandes reformas, como decías, tienen que llegar a la colonia, al barrio, a la base misma de la sociedad, y pues y ahí interviene el gobierno local, o sea, no hay de otra. Y creo que has tocado, Margarita, uno de los temas fundamentales. Debemos pasar de esta democracia electoral, ¿no?, donde parecería que todo está centrado en lo electoral, a la democracia de la gobernanza, ¿no? Es decir, a un tipo de democracia mucho más centrada en el Estado de Derecho, la institucionalidad, donde lo importante es esta sinergia sociedad y gobierno, y no quién va a ganar la próxima elección, ¿no? Porque entonces parecería que la clase política está mucho más preocupada por ganar la elección que por gobernar, que es lo que al final de cuentas le interesa a la ciudadanía, ¿no? Y entonces vivimos en un mar de incertidumbre, llenos de elecciones, donde
no hay plan de gobierno, no hay propuesta política, porque lo más importante es ganar la próxima elección, ¿no? Claro. Y eso está, de alguna manera, afectando nuestra vida institucional, nuestra vida comunitaria, porque entonces estamos gastando muchos de los recursos nacionales en elecciones, ¿no? Claro, porque es como dice, la democracia en este país es muy cara. Así Y es. hace unos días lo veíamos en la presentación del libro que tuvimos en el instituto de las alianzas estratégicas, que efectivamente, o sea, no importa la ideología de ningún color, sino lo que importa es ganar una elección, pero no se está viendo en ganar un proyecto de nación, no se está viendo por ganar un proyecto de agenda de gobierno que se compromete con la ciudadanía realmente. O sea, podemos tener en campaña, podemos comprometer muchos recursos, podemos comprometer muchas cosas para resolver, pero cuando somos gobierno parecía que todo lo que dijimos en campaña desaparece y como dijera igual uno, todo se desvanece, todos los sólidos se desvanecen, ¿no? Entonces me parece que sí es importante que haya este compromiso y esta vinculación. Creo que tenemos el momento, nos lo exige todavía aún más, que ha sido la razón de ser de la universidad, pero el momento en el que estamos viviendo, creo que la Benemérita tiene un gran compromiso, nosotros como académicos tenemos un gran compromiso de incluirnos, de hacer trabajos multidisciplinarios, pero que realmente estén resolviendo problemas sociales. Los problemas sociales son muchísimos y no sé hasta cuándo podamos irlos reduciendo. Por lo tanto, por lo menos estos indicadores que nos muestra el Coneval, por lo menos reducirlos, ¿no? Porque ese creo que es parte fundamental. Claro. Nos quedan 2 minutos. Un último comentario, Rosalinda. Yo creo que para finalizar debemos de darle mucha relevancia a esa población, tomarla como lo que somos, ¿no? Ciudadanos. O sea, que también nosotros nos involucremos, no dejemos que el gobierno nos resuelva, sino también cuando estén solicitándonos información, cuando podamos hacer algo, actuar, ¿no? O sea, el gobierno al final de cuentas está compuesto por gente como nosotros, ¿no? Entonces, profesionalizarnos, actuar con valores, las instituciones funcionan con personas como nosotros, entonces hay que dar esa parte que nos corresponde en el lugar en el que estemos, ¿no? Como académicos, como profesores, como madres, como padres, como sea, ¿no? Entonces, hagamos lo que nos toca y esto yo creo que va a funcionar. Muy bien. Margarita, 1 minuto. Rapidísimo, pues agradecer esta oportunidad de poner al análisis estos temas y creo que es cierto, profundizando lo que dice también Rosalinda, estoy totalmente de acuerdo, pero la parte fundamental es esta vinculación gobierno-sociedad y empresa que también entendida en todos los con sectores y actores, incentivar la participación y la democracia participativa y deliberativa, en donde haya consenso, donde haya acuerdos y donde se respete la ley. Creo que cuando exista un Estado de Derecho en este país, van a cambiar muchas cosas, donde se respete la ley, donde los recursos lleguen donde deben de llegar, me parece que ahí estaríamos y se apliquen ampliando. hacia donde se tienen que aplicar, ¿no? Creo que ese es el punto y la voluntad política, que el compromiso es más allá de colores, hay un compromiso con la sociedad, nosotros somos parte de esa gran sociedad y como tal me parece que tenemos mucho que hacer para podernos comprometer aún más. Claro, pues muchas gracias. Rosalinda Merino de la Facultad de Economía de la UAP, Margarita Lumbreras del Instituto de Ciencias de Gobierno de la UAP, pero gracias sobre todo a usted que nos sintonizó en una emisión más de En Contexto. Buenas noches.